Bien, comencemos con este video en el que, como pueden ver en el título, este video es para decirles, contarles que no hace falta gastar en un curso de análisis técnico. Este video va apuntado a eso, al análisis técnico, al análisis fundamental. También pueden aprenderlo leyendo libros, pero en este caso vamos a hablar del análisis técnico, que no deben gastar un peso para aprender sobre el análisis técnico. Obviamente pueden hacerlo, pueden gastar tranquilamente, comprar un curso para que alguien le enseñe, para que les resuma esta información, porque quizás no logran entender al 100% algunos detalles de leer un libro simplemente, y es mejor tener a alguien que les explique. Obviamente, tranquilamente se entiende eso, pero si uno no tiene el dinero suficiente para comprar un curso sobre análisis técnico, o los recursos suficientes, o no quiere directamente gastar tanto en un curso de análisis técnico, lo que uno puede hacer es descargarse este libro, que lo pueden descargar 100% gratis en internet. El análisis técnico de los mercados financieros de Murphy es la Biblia de análisis técnico, si se la conoce como la Biblia de análisis técnico. Pueden escribir análisis técnico de los mercados financieros PDF, agregan la palabra PDF en el buscador y les van a aparecer para que lo descarguen completamente gratis al libro. En este caso, pueden aprender todo sobre el análisis técnico, pero absolutamente todo lo, lo básico y lo intermedio del análisis técnico lo pueden aprender con este libro. Obviamente se lo deben estudiar, yo prácticamente me lo sé de memoria. Y creo que la mayoría de los que son traders o de los que suben videos sobre análisis técnico, sobre mercados financieros, se lo saben a este libro prácticamente de memoria, se lo conocen, porque seguro empezaron con este. Yo empecé con este libro y lo leí varias veces porque recopilaba información cuando iba a hacer un análisis, volvía al libro cuando no tenía claro un concepto o no encontraba alguna figura, me olvidaba algún paso. Volví a repasar con este libro. Así lo fui repasando, repasando hasta que finalmente me lo aprendí y no lo volví a tocar más porque ya he acumulado estos conocimientos y ya me los he aprendido, por así decirlo, y ya no hace falta volver a ver el libro. Obviamente, a modo de repaso, de leerlo algunos detalles, sí sirve bastante. Pero en lo básico, si uno está empezando este libro, es excelente, pero excelente, es el mejor con el que pueden empezar. No hace falta gastar un peso, lo pueden descargar 100% gratis en internet. Como ya he dicho, buscan el nombre, agregan PDF y lo descargan. Y este libro es de análisis técnico. En este caso, pueden aprender análisis técnico todo, 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 desde el comienzo a fin sobre el análisis técnico. Pueden ver que en el índice, empecemos con el índice. Esto va a ser un a modo resumen todo lo que pueden aprender y que no pueden gastar nada, todo lo que van a ver, cómo lo van a ver y todos los temas que tiene incluido pueden ver en este índice. En este caso podemos ver que tenemos en el comienzo el índice, en la página 15 sobre el autor, sobre los colaboradores. Bueno, esa parte no es importante. La introducción es interesante leerla y comenzamos finalmente con el libro. Comenzamos con lo que es el libro Filosofía del Análisis Técnico, muy importante de leer esta parte, la filosofía del análisis técnico. Toda esta parte los va a introducir en cuanto a la parte teórica del análisis técnico, sobre los principios en los que está basado el análisis técnico, las teorías, lo técnico chartista. Bastante, bastante interesante esta parte, análisis técnico versus el tiempo, pronóstico técnico versus previsión fundamental. Es decir, es una parte fundamental, parte vital para entender su análisis técnico y análisis fundamental, y algunos detalles que nos van a ir enganchando información que nos van a permitir comprender mejor el análisis técnico. Luego, si nos fijamos, tenemos en la segunda parte lo que es la teoría de Dow, la introducción, los principios básicos de la teoría de Dow, el uso del precio de cierre y la presencia de líneas. Bastante, bastante interesante esta parte, la deben leer sí o sí estas primeras partes. Y luego empezamos ya a la parte práctica, construcción de gráficos. Pueden ver que tenemos la tercera parte que se llama construcción de gráficos. Tenemos una introducción, nos muestran los tipos de gráficos, los gráficos de velas, la escala aritmética versus escala logarítmica. Muy, muy importante esta parte, creo que muy pocos saben. Esta parte quizás no es 100% entendible, pero es un gráfico logarítmico y uno aritmético cambia muchísimo, la verdad, cambia muchísimo analizarlo en la aritmética o lineal a logarítmico, semilogarítmico sería. En TradingView tenemos la opción de analizar en semilog o lineal. Cuando uno analiza básicamente en temporales mayores, quiere ver qué ha pasado durante varios meses, de poner sí o sí semilogarítmico para ver el movimiento real del precio, una escala real. Luego tenemos la construcción del gráfico de barras diario, el volumen, muy importante, un indicador principal, primordial del análisis técnico, el interés abierto a los futuros. Esto es otro tema. También este libro trata el tema futuros, los contratos de futuros.
Esa parte la pueden leer si quieren, pero no es aplicable al análisis técnico para comprar acciones, por ejemplo. Eso no aplica al interés abierto de los futuros, no le den importancia a esa parte si no van a operar futuros, si no tienen un broker extranjero que les permita operar futuros. Luego tenemos los gráficos de barras semanales y la conclusión. Las conclusiones son bastante interesantes. Recomiendo que anoten esas conclusiones o que se las lean varias veces para aprendérselas. Luego tenemos los conceptos básicos de la tendencia. Pueden ver que esta parte ya es práctica y así como se lo leen deben pasar al gráfico o tener una pantalla al lado que tengan gráficos y vayan corroborando esta información, porque de nada sirve leer y que no lo apliquen. La idea es que lean, lo apliquen, lo aprendan, porque así es la única forma de aprender, leyendo y luego lo aplican, y así se lo va aprendiendo, se lo va afianzando al concepto y se lo va afinando, porque con simplemente leer este libro no van a salir con siendo unos dioses del análisis técnico. La única forma de que lo aprendan es con práctica, práctica y mucha práctica. Este libro solo les va a dar las bases, les va a dar la teoría y la parte práctica, y luego ustedes tienen que empezar a afinar estos conceptos y a no pasarse a ninguno, porque si se pasan uno puede salir muy mal el análisis. Ahora pasemos a la cuarta parte, que es conceptos básicos de la tendencia, definición de tendencia. La tendencia tiene tres direcciones, tres clasificaciones: soporte y resistencias, líneas de tendencia, la importancia, el número 3. Estas son teorías bastante interesantes. La línea de canal, retrocesos porcentuales, líneas de resistencia a la velocidad, la línea de abanico de Gann y Fibonacci. Bastante interesante esa parte. Las líneas del abanico de Gann no la utilizan generalmente la mayoría de los traders, creo que muy pocos lo hacen, pero vemos la parte de Fibonacci, que es bastante interesante, algo que sí se utiliza bastante. Los huecos de precio, que serían los gaps, y las conclusiones. Bastante interesante ver esta cuarta parte. Esta parte sí se la deben ver muy bien, y si es necesario o si hace falta releerlo, lo pueden hacer tranquilamente, pero recomiendo que lo hagan a este libro, lo lean, porque pueden ver que están todos los temas que en cualquier curso de análisis técnicos le van a dar, está en este libro, y pueden aprenderlo 100% gratis simplemente leyendo. Y si no saben algún tema o no lo comprenden al 100%, lo único que pueden hacer es, por ejemplo, están viendo, por ejemplo, Fibonacci, ¿no es cierto? Leen Fibonacci, la parte del libro, y si no lo entienden al 100%, lo único que hacen es entrar a YouTube, ponen cómo utilizar Fibonacci y se ven, si hace falta, 5 videos y lo aprenden, y luego van al gráfico y van a ver que va a funcionar. La única forma de aprender, no hay que tener miedo, y así van a aprender. Luego tenemos la quinta parte, los modelos de cambio más importantes. Muy importante que vean esta parte. Esto es ya parte chartista. Estos son figuras chartistas. Podemos ver que tenemos una introducción bastante buena de leer. Luego tenemos los patrones, ya los más conocidos: doble techo, el hombro, cabeza, hombro. La importancia, el volumen, nos enseñan a cómo leer el volumen en este tipo de patrones. Muy interesante esta parte. Esta sí tenés que saber de memoria. Obviamente no les digo que lean el libro y se lo estudien. No. El cerebro es impresionante, se lo va a aprender simplemente con aplicarlo. Lo leen, lo aplican en su gráfico y luego se lo van a saber de memoria. Luego acá nos enseñan a encontrar un precio objetivo, un TP, con estas figuras: el hombro, cabeza, hombro invertido, los hombro, cabeza, hombro complejos. Este tipo de hombros, cabeza, hombro que pocos conocen. ¿Por qué? Porque no se informan. En este libro van a aprender muchísimos análisis técnicos. Les aseguro que su nivel de analista técnico, por así decirlo, va a aumentar un montón luego de leer este libro. Y luego tenemos los patrones de triple techo, los patrones de triple suelo, doble techo, triple suelo, y las variaciones del modelo ideal. Y también los tenemos los platillos y púas, y por último la conclusión. Muy importante leer esta conclusión. Siempre leer las conclusiones e introducciones, son muy buenas en este libro. Luego tenemos los modelos de continuidad. Continuamos con patrones chartistas. En la parte 6 de este libro tenemos los triángulos: triángulo simétrico, ascendente, descendente, formación expansiva, que serían esos triángulos invertidos. Luego tenemos las banderas, banderines, formaciones de cuña, la formación rectangular o un canal, simplemente la televisación, movimiento medido, y finalmente la confirmación y divergencia. Muy importante leer esa parte, y la conclusión. Muy recomendable que lean este libro. Ahora pasemos a la siguiente parte, a la parte 7, volumen e interés abierto. Esta parte hay que tomarla con pinzas debido a que tenemos la parte de interés abiertos que aplica a los futuros, y creo que es algo que la mayoría no opera, porque no se puede operar desde un broker nacional futuros del SP500, por ejemplo, y ver el tema del interés abierto. Pero acá toma la parte del volumen, la toca ese tema, y es bastante interesante de leer. La interpretación del volumen para todos los mercados, el volumen y el interés abierto como indicadores secundarios,
descarga y clímax de ventas. Muy interesante que lean esta parte. Quizás esta parte es un poco más densa, un poco más compleja de leer, pero con práctica y como ya he dicho videos lo pueden aprender tranquilamente. Pero lo principal que tienen que aprender son figuras chartistas, soportes y resistencias y leer el volumen. Eso sería como que lo básico que deben aprender para realizar análisis técnico. Luego tenemos ya gráficos a largo plazo, bastante interesante esta parte, la importancia de una perspectiva de mayor alcance. Esto nos dice esta parte de que no solo hay que analizar un gráfico en lo que ha pasado en las últimas sesiones, en las últimas semanas o días, sino que también tenemos que ver la parte un poco más histórica, tenemos que ver gráficos mucho mayores, de semanales, por ejemplo, que abarquen varios meses. Es una parte muy interesante de leer en cuanto a lo aplicable del análisis técnico, muy recomendable. Luego pasamos ya a la parte de indicadores, muy interesante esta parte de medias móviles. Tenemos una introducción, las medias móviles, una forma de suavizar con un desfase. Tenemos bandas de Bollinger también, un interesante indicador, las bandas de Bollinger usadas como metas, muy bueno. El ancho de la banda, 1000 la volatilidad. Seguimos hablando de bandas de Bollinger. Y luego tenemos medias móviles aplicadas a los gráficos a largo plazo. Los números de Fibonacci utilizados como medias móviles. Tenemos la regla semanal, muy importante esta regla. No les voy a spoilear nada, solo estoy dando los títulos y qué es lo que deben aprender y qué no. Esto es como una pequeña guía, una pequeña recomendación de que este libro tiene todo sobre análisis técnico en líneas generales. Obviamente hay pequeños detalles, pequeños entre comillas secretos que uno lo aprende con el tiempo o con algunos cursos, pero con esto van a andar sobrados. Luego tenemos la media móvil adaptable y alternativas a la media móvil. Muy interesante esa parte. Nos da un abanico, nos da una batería de opciones muy interesante este libro. Luego tenemos nuevamente medias móviles, parte 10, continúa el tema medias móviles, pero en este caso abarca otros temas. Por ejemplo, uso del oscilador en conjugación con la tendencia. Esta es una parte quizás un poco más compleja de leer, que nos enseña otro tipo de indicadores, por ejemplo, índice de fuerza relativa, el RSI, el uso de la línea 70 y 30 para generar señales, el proceso estocástico, es decir, el simple oscilador estocástico, el Larry Williams, la importancia, la tendencia, temas muy importantes, nos enseña indicadores, a cómo utilizarlos, cómo interpretarlos, y no hace falta verse un video con estos indicadores, pero si hace falta lo pueden hacer tranquilamente, nadie les dice nada, nadie los está apurando, nadie los está retrasando, esto depende al 100% de ustedes. Obviamente deben tener las ganas de leer un libro con bastantes páginas, pero cuando uno lo comienza a leer las páginas vuelan, muchachos, las páginas van volando cuando uno se lo va leyendo, cada tema es súper interesante, las hojas vuelan, te las pasas en una hora, te lees bastantes capítulos. Luego los gráficos de puntos y figuras, este es un gráfico muy poco utilizado, la verdad creo que ya no utiliza ningún trader, este es un tipo de gráfico que se utilizaba al comienzo, ya no se utiliza, este es un tema que se lo pueden saltear, obviamente lo pueden leer a modo informativo, pero no hace falta. Luego tenemos las velas japonesas, esta parte es muy importante que la lean las velas japonesas, nos muestra las velas básicas, los gráficos de velas, análisis del patrón de vela, patrones de velas y las conclusiones, y nos muestra un par de patrones de velas, un par bastante par, nos muestran varios, son como 4 hojas creo, que muestran varios patrones de velas sin explicaciones, solo nos muestran el modelo, el nombre y si son alcistas o bajistas. Luego tenemos la teoría de las ondas de Elliot, esto si lo quieren leer, si quieren apuntar a ser más eliotista o eso ya queda a decisión de ustedes, yo prefiero ser un poco más chartista, más de acción de precio, no tanto un analista, un trader tipo eliotista. Esto queda decisión de ustedes, si lo quieren leer o no. Pueden leerlo en modo informativo, la introducción, las primeras partes, si les interesa o no, continúan leyendo y afianzar luego más el tema, leyendo otros libros sobre Elliot. Pero si no, con los temas anteriores van a andar muy bien. Luego vemos los ciclos temporales, muy interesante, que en esta parte quizás está un poco más compleja de leer, pero recomiendo que lo lean a modo informativo. Luego tenemos ordenador y sistemas de contratación. Esto no hace falta que lo lean. Luego tenemos la gestión monetaria y tácticas de contratación. Esta parte sí es muy importante que la lean, porque acá estaremos tocando parte de lo que es el plan de trading. Esta parte sí la deben leer, por ejemplo, qué hacer después de periodos de éxito y adversidad. Sería como que toca una pequeña parte de la parte psicológica y la parte práctica del tema y involucra al plan de trading. Por ejemplo, acá la gestión monetaria, los 3 elementos de la buena contratación. Acá tenemos el coeficiente de recompensa y riesgo, que sería el RRR, el ratio riesgo-beneficio, muy interesante que en esta parte. Si quieren ser exitosos, constantes, rentables en el trading, deben leer esta parte sí o sí.
La relación entre valores y futuros, análisis entre mercados, muy interesante que lean esta parte. Van a abrir los ojos en este tema en cuanto a los futuros y el mercado de acciones, por ejemplo. Muy interesante que lean esta parte. Luego tenemos indicadores bursátiles. Esta parte involucra indicadores que no son los tradicionales, por así decirlo, como el RSI, el estocástico, el MACD. Acá nos enseña diferentes tipos de indicadores como el oscilador de Maclaurin, la línea AD diaria, las divergencias AD, la línea de avance declive. Luego tenemos el índice ARMS, nos enseña varios indicadores que son interesantes de leer. No está de más leerlos, quizá a uno le sirve o algunos de todos estos indicadores que nos muestran, que nos enseñan. Uno lo comienza a aplicar, lo estudia un poco y se da con que le sirve bastante en cuanto a la señal que genera y lo comienza a utilizar en sus análisis. Muy interesante esta parte. Luego tenemos un resumen de todos los aspectos. La Reserva Federal finalmente lo aprueba. Este es un tema que no hace falta leer, pero luego, por ejemplo, tenemos la lista de comprobación técnica. Esta parte es muy importante que la lean. Sería como una pequeña listita que nos hace unas pequeñas preguntas que uno lo va a ir contestando sobre el gráfico que esté analizando, y dependiendo de las respuestas que uno tenga, nos está diciendo si debemos tenerlo en cuenta, comprar o vender o no darle bola a ese papel. Es un libro muy bueno. Luego tenemos el apéndice A, indicadores técnicos avanzados. Esta parte está muy interesante si uno quiere profundizarse más, interiorizarse más en el tema de indicadores técnicos. Aquí tenemos un par que son un poco más avanzados, en el tema de que son más nuevos y no son los tradicionales. Luego tenemos un método llamado Market Profile, muy interesante esta parte si quieren utilizar este método, este indicador, por así decirlo. Luego tenemos aspectos fundamentales de la creación de un sistema de contratación. Luego tenemos contratos de futuros continuos, no hace falta que lo lean. Y tenemos un glosario, bibliografía y fuentes seleccionadas. Pero con las partes que yo he remarcado que lean, van a andar muy bien en el análisis técnico. Solo hace falta leer esas partes y van a andar muy bien. Si no entienden bien un tema, lo único que tienen que hacer es buscar un video en YouTube que les aclare el tema. Hay 1000 videos. Les aseguro que es 100% gratuito aprender sobre inversiones. 100% gratuito. Pero que finalmente con uno leer esto ya la verdad anda muy bien. Con leer, continuar formándose completamente gratis, descargando libros en internet. Están prácticamente casi todos los libros. Digo casi porque hay libros que yo busqué y no estaban, los tuve que literalmente comprar en tiendas digitales que sí los tenían o físicos, pero la mayoría de los libros digitales están gratis en internet. Escriben el nombre, le agregan la palabra PDF y quizás no está en el primer link, pero sí en el quinto. Es solamente buscar, hay que ser curioso, por así decirlo, buscar. No hay que quedarse en el molde, no hay que ser cómodo, muchachos, no hay que ser cómodos. La única forma de progresar es moviéndose, muchachos. La única forma de que aprendan, de que sean buenos en algo, en este caso son análisis técnico, la única forma de que sean buenos es aprendiendo, teniendo práctica. No con hacer un curso no van a ser buenos directamente. Por el simple hecho de hacerlo no van a ser buenos. Tienen que tener mucha práctica y conocimiento. Con esto ya van a andar volando literalmente con el análisis técnico. Pero después lo único que hay son detalles que uno que tiene que afianzar, uno con práctica, con leer algún que otro libro. Pero con esto es lo que yo recomiendo que lean. Van a andar sobrados del análisis técnico y pueden ver que toca muchos temas, la mayoría de básico e intermedio. Y lo único que hay que hacer es practicar, ir al gráfico, practicar, la lista de comprobación, practicando, y a medida que uno va analizando, animarse a operar con plata, con guita propia, establecer un plan. Siempre hay que establecer un plan de trading y ahí comenzar a operar y ver que cuando uno realiza una operación, y si sale mal, ¿qué salió mal? ¿Qué se me pasó? ¿Qué no tuve en cuenta? ¿Me adelanté a mi análisis o operé muy rápido? ¿Me adelanté a operar, a realizar la operación, a entrar, o me atrasé a entrar? Esos son pequeños detalles que uno debe ir anotando y estudiándoselos. Así va mejorando su análisis técnico, va mejorando sus entradas, va mejorando sus salidas. Vendí muy antes, vendí muy tarde, la ambición me consumió. Por eso hay que establecer un plan que les permite evitar esta parte de las emociones y mejorar nuestras habilidades. Así que bueno, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Bueno, nada, hasta la próxima.